de la tesis porque esto es lo primero que vamos a hacer, ¿ve? Eso tiene que ver con lo que vamos a hacer ahorita. La tesis es la idea temática, les decía, es decir, el concepto del que vamos a estar hablando. Es una frase concreta nada más que nos tiene que dar un indicio de qué se va a tratar nuestra historia. Tenemos acá una definición, vea, más puntual. Es un enunciado, dice, que expresa la esencia de la obra, es decir, estamos expresando acá como el núcleo, el alma, podríamos decirlo de esa manera, es el alma del cuento que nosotros estamos presentando. A eso nos referimos cuando hablamos de una tesis, es el alma de ese punto. Un ejemplo, otro ejemplo, aparte de lo que ya hemos dicho, el amor nos vuelve ricos aunque seamos miserables. ¿Qué historia podríamos sacar de esta frase? ¿Qué corto podríamos sacar si tuviéramos ahorita que pensar rápido en una historia? ¿Cómo sería el corto de esta frase? Dele, Andrea. Pues ya que de amor, quizás una historia romántica y también una de familia. Y también pudiera ser el corto ver que quizás se quedó sin el pasaje el muchacho, pero quizás llega la muchacha y es como que no, vámonos caminando y ahí bien románticamente, o sea, se quedó sin pasaje ¿va? Y eso es triste, pero como está la novia, entonces anda feliz, algo así, no sé. Aplica, yo creo que aplica eso. Imagine, ahí estamos ejemplificando que, ok, está acabado el bicho, no tiene ni para el pasaje, pero tiene ahí a la persona especial que tampoco tiene, quizás, ¿verdad? Tampoco tiene para decirle, no, hombre, yo te pago el pasaje, pero en cambio, porque están tan enamorados, deciden ir por todas las calles más peligrosas de Soyapango caminando, ¿verdad? Pero el amor los está haciendo ricos ahí a los dos, ¿verdad? Eso con la tesis. Tenemos acá ahora, con esto vamos a cerrar esta parte para trabajar ya y para dejar de mucha teoría, el conflicto dramático o el storyline, que es lo otro que vimos ahorita, lo que acabamos de desglosar del guión bueno, de la idea de este corto del imaginario de Ian. El storyline, para definirlo, para saber qué es exactamente, nos estamos refiriendo a un resumen de toda la historia, pero este resumen tiene una estructura que se debe cuidar y un tipo de escritura que también se debe cuidar. ¿Verdad? Es el núcleo dramático. ¿A qué nos referimos con un núcleo dramático? Es decir, que en el storyline contamos cuál es el problema principal del corto, pero también lo estructuramos con el orden que se merece, ¿verdad? Planteamiento, y en el planteamiento ponemos al personaje principal, ponemos de qué pasa con este personaje principal, luego qué es lo que va a enfrentar este personaje principal, luego de qué es lo que va a enfrentar, cómo va a solucionar ese enfrentamiento y finalmente cómo termina, si termina bien o termina mal. Ese es el storyline y se cuenta de manera concreta, así, sin tanta adorno en la escritura. Estas son otras consideraciones en relación al storyline. Es una sinopsis breve, es decir, es algo muy cortito, pero que implica conocer todo el corto. Se identifica el conflicto y se identifica la acción antagónica. ¿Qué es la acción antagónica? Es lo que le hace contrapeso al protagonista, a que el protagonista no consiga su objetivo. Siempre tenemos el antagónico, que puede ser un personaje que sea el malo. Lo antagónico es el típico malo, o el antagonista puede ser hasta el mismo personaje principal, o puede ser una acción en concreto que le impida eh, conseguir el objetivo. La mayoría de historias funciona de esa manera. Tenemos un personaje principal que puede pasar dos cosas con este personaje principal. Una es que él, por cuenta propia, quiera conseguir algo, que tenga una meta en su vida, este personaje principal, pero que por alguna razón haya una complicación que no le permita a este personaje principal conseguir eso que quiere. Y como no puede conseguir eso que quiere, tiene que buscar la manera de sortear ese obstáculo. Y ahí es donde se agudiza ese problema. Y una vez sorteado ese obstáculo, es que llegamos al desenlace, ¿ok? Cómo él se las ingenia para sortear eso y lograr al fin el objetivo que necesita o no lograrlo. Es como la típica historia a nivel de arquetipo. ¿Verdad? Y la otra vertiente es tener a un personaje principal y que posiblemente él no busca nada, ¿verdad? Simplemente piensen en películas donde tenemos un personaje principal donde él no tiene ningún objetivo de vida, pero de pronto la situación le cae de la nada, le sucede algo en su vida o sucede algo en su entorno que lo va a obligar a poder
solventar esa problemática que él no la buscó, él no estaba buscando nada, pero le cayó de la nada el asunto y hoy tiene que ver cómo lidiar con eso que le ha caído. Podemos retomar Harry Potter, ¿verdad? Para poder traer el ejemplo. Harry Potter es un niño que está con sus tíos ahí, ¿verdad? No busca nada, no vemos que tiene ninguna aspiración de entrada porque él no sabe ni quién es, ¿verdad? Solo está ahí siendo maltratado hasta que le cae de golpe la situación que le cambia la vida, que la situación es enterarse que es un mago, ahí viene todo lo demás. Así funcionan muchas historias, van en esa misma línea y es como lo tradicional. ¿Verdad? Algo importante, este storyline son 5 líneas, ¿verdad? O 5 o 6 líneas máximo, no se escribe mucho, pero en esas 5 o 6 líneas se define cómo va a ser nuestra historia de manera completa. Componentes del storyline, con esto vamos a ir cerrando. ¿Qué tienen que preguntarse ustedes al momento de estar escribiendo su storyline? Esto es importantísimo. Fíjense que yo tengo fe en ustedes que aquí lo vamos a lograr definir bien a la primera. Con esto es lo que estamos peleando ahorita en los otros equipos, que nos está costando un montón que logren definirlo tal cual como debe ser. ¿Cuáles son los componentes del storyline? Primero, ¿quién es el protagonista? Es una primera respuesta que tenemos que tener ahí. Esta pregunta la tenemos en el escrito, tenemos que buscar dónde está el protagonista, qué busca o qué le sucede. Es lo que les acaba de contar ahorita. ¿Qué quiere él o qué le va a pasar? De pronto le puede pasar algo así sin que lo busque. Luego, ¿qué problema va a encontrar esta persona en la búsqueda? Que es justo lo que le acabamos de hablar ahorita. Y luego, ¿cómo va a terminar la historia? Esos 4 elementos, si nosotros los logramos resumir en 5 líneas, vamos a tener el cuento completo, vamos a tener el storyline desglosado. Por ejemplo, aquí, leamos esa, no se la voy a leer yo, leámoslo y el primero que me diga qué película es, de entrada va a saber cuál es. ¿Verdad? Titanic. Titanic, ni me fijé quién fue, tenía aquí abajo Siria. Pero vaya, ya leímos, son 5 líneas, este es el storyline de Titanic. Imagínense, están planteando la propuesta de una historia a alguien, no le van a llegar a contar de entrada a alguien que no tiene tiempo de qué se trata toda su historia, las 80 páginas que va a tener el guión o qué, todo lo que implica, ¿no? Vea, el storyline sirve para plantear la idea de manera concreta a posibles interesados en producir. ¿Vea? En pocas líneas le tienen que quedar claro, todo esto va a pasar, ¿vea? En la historia. Veamos cómo se descompone este storyline. Está bien interesante, miren. Aquí está descompuesto en diferentes elementos. Tenemos en amarillo la primera pregunta. ¿Quién es el protagonista? Un joven de clase baja. Ahí tenemos la respuesta. ¿Quién es el protagonista? Un joven de clase baja. Y luego, ¿qué sucede con él? Se gana un pasaje para viajar en el barco más grande jamás construido a principios del siglo XX. En celestito, ¿qué pasa con él? Que se gane el pasaje y eso es de alguna manera irrelevante, digamos, para toda la historia completa. Lo que realmente pasa con él es que a bordo conoce a una chica de clase alta de quien se enamora. ¿Verdad? Aquí tenemos 2 componentes bien interesantes que ya le van dando como sabor a la historia. Él es de clase baja, conoce a una chica de clase alta y se enamoran. ¿Verdad? Ahí ya tenemos una historia de amor, ¿verdad? Ya establecemos el tono y ya estamos respondiendo qué es lo que sucede con el protagonista, de alguien que se llegue a enamorar de alguien en el barco. Luego, ¿qué problema encuentra en su búsqueda? Primero, el que se enamore es un primer problema, ¿verdad? Sí, es un problema. Luego, el otro problema más grande es que durante el viaje los jóvenes primero se andan amando en secreto. ¿Verdad? Sabemos que si no tuvieran que amarse en secreto, no es problema, pero se andan amando en secreto, ¿verdad? Se andan escondiendo. Y el otro problema grande es que el transatlántico choca con el iceberg y comienza a hundirse. Ese es el gran problema, no solo de ellos, el gran problema de todo. Pero ellos, como son los protagonistas, aparte tienen su problema de amor, ¿verdad? Pero el gran problema de todo es el barco hundiéndose. Ahí lo del amor de ellos es secundario, pero en la película es lo primario. Luego, la última pregunta, ¿cómo termina la historia? El joven muere congelado, trágico, y la chica se salva y vive para contarlo. Ahí tenemos 3 horas de película de prime time en Canal 6, 2 sesiones, en 2 días la tienen que pasar en Canal 6, pero aquí en 5 líneas está resumida la película Titanic. Y esto
es el storyline. Y algo así es lo que nosotros tenemos que buscar al momento de plantear nuestro corto. Y esto es lo que les decía anteriormente. El storyline no es para que la gente lo lea, sino que es para que los productores o interesados en hacer la producción se interesen en esa película. Hacer todo esto lo hablamos la vez pasada, así que lo paso rápido. Lo hablamos, ¿verdad? Que era que se escribe en presente, que utiliza verbos de acción y que es bien general y que son 5 líneas. Esto es una retroalimentación general de eso. Aquí sí, ya viene la parte nueva. Todo lo anterior pues era retroalimentación de lo que habíamos visto la vez pasada. Ahora con la sinopsis es un relato de la historia que resume toda la historia, pero siempre de manera breve. Siempre contamos del inicio hasta el final y lo hacemos de forma generalizada, pero con más detalles que el storyline. El storyline es nuestra base, pero a partir del storyline podemos ya ir colocándole más elementos que nos den a entender, esto se trata la historia a nivel completo. Tenemos, por ejemplo, algunos elementos a tomar en cuenta cuando escribamos la sinopsis. Por ejemplo, que describimos de manera general toda la historia, pero no entramos en detalle a definir directamente a los personajes, es decir, no definimos directamente las situaciones, no decimos exactamente qué es lo que va a pasar, solo lo mencionamos de manera bien general, ¿vea? Qué es lo que va a suceder en esa escena, como ir haciendo un desglose por escenas, pero a nivel de párrafo, ¿vea? Luego, es tan larga como para poder contar toda la idea, pero una sinopsis de cortometraje, incluso de las películas, no debería pasar de una página, de a lo mucho una página, no porque menos de una página tendría que ser una sinopsis. Y se hace para ver qué tan viable es la película, para ver qué tan atractiva es, en este caso, nuestro cortometraje, qué tan atractivo es el corto. ¿Qué debe de llevar la sinopsis? Esto es lo importante. A diferencia del storyline, lleva cuándo, ¿verdad? Es decir, cuándo sucede la historia. A veces puede que no sea tan necesario, pero a diferencia del storyline, sí, ya es permitido decir cuándo está sucediendo eso, una fecha, un contexto, algo por el estilo, dónde también, ¿ve? En qué lugar se está desarrollando la historia. Cuando nosotros escribimos en una escuela, en qué, en la ciudad, en el campo, donde sea. ¿Quién son los protagonistas? ¿Quiénes son los que van a vivir la historia? ¿Cuál es la historia? Ya es contar el nudo, ¿verdad? De qué se trata lo que estamos contando, qué está pasando en la escuela con estos dos protagonistas, así es el cual. Luego, ¿cuál es la acción dramática? Es cuál va a ser el problema de estos protagonistas, ¿verdad? Es decir, prácticamente bien similar a la sinopsis, solo que más extendida, con un poquito más de detalle, similar a la storyline, perdón, pero con más detalle. Tenemos, esas son los 5 elementos básicos que se deben como responder en la sinopsis al momento de escribirla. Tenemos acá un ejemplo también de la misma película, vemos que ya se extiende. Aquí la tenemos de la misma porque es importante. El otro vieron que era el storyline un poquito más chiquito. Este es una sinopsis súper breve, puede ser un poquito más amplia, pero aquí solo a nivel de ejemplo nos funciona verla de esta manera. El doctor Malcolm Crowe, vemos que ya le pusimos nombre aquí en la sinopsis. En el storyline solo decía que era un psicólogo. Aquí ya tienen, el doctor Malcolm Crowe es un conocido psicólogo infantil de Filadelfia, ¿ok? Ya ubicamos dónde está la historia. Bueno, está sucediendo esto en Estados Unidos, en este estado específicamente. Vive obsesionado por el doloroso recuerdo de un joven paciente desequilibrado al que fue incapaz de ayudar. Ya nos estamos metiendo un poquito más en detalle sobre él, vea qué pasa con esta persona. Cuando conoce a Cole, un aterrorizado y confuso niño de 8 años que necesita tratamiento, ve que se le presenta la oportunidad de redimirse haciendo todo lo posible por ayudarlo. Vemos que hasta acá la diferencia es que ya vamos contando un poquito más de historia. Ya supimos en un primer momento que él tuvo un paciente con el que no le fue tan bien y ahora tiene este niño con el que quiere redimirse. En el storyline no contamos que tuvo otro paciente, sino que directamente dijimos que está trabajando con este niño. Es decir, se omiten detalles. Espero que no lo escuchen tan fuerte como yo, que caen mal los motores, como suenan. Dice, luego, ya para el cierre, sin embargo, el doctor Crown no está preparado para conocer la terrible verdad acerca del don sobrenatural de su paciente. Y aquí decimos el final. Recibe visitas no deseadas de espíritus atormentados y él es uno de ellos. Aquí contamos el final de la historia, que él se da cuenta. Podríamos ser más específicos, que pasa esto, que él llega acá y que se da cuenta,
que es un muerto más, ¿verdad? De los que miran. Ahí tenemos un ejemplo de sinopsis cortita, puede ser un poco más larga. Aquí está súper corta, pero puede ser más larga para añadirle incluso más detalles. Bien, ¿preguntas ahorita con esto de la sinopsis o algo que no haya quedado muy claro? Sí, o sea que la hipnosis es como el breve resumen de la película, como para captar la atención, pero verdad que no se tendría que poner el final entonces. En la sinopsis sí, en todos estos escritos que estamos viendo ahorita sí, vamos a poner en todos el final. Ah, ok, está bien, gracias. Hay otros, Andrea, más adelante, ya cuando tengamos armado todos estos elementos, más adelante nos vamos a encontrar con otros tipos de escritos que no se llama sinopsis, sino que se llama de otra forma. En eso sí no ponemos el final, ¿ve? En eso sí solo ponemos como la parte del gancho de la película, pero eso más adelante lo vamos a ir viendo. En esto sí, siempre va el final puesto, no se deja como abierto. Ah, Bien, ok. el argumento, creo que en nuestro caso, se lo voy a comentar, pero en nuestro caso no lo vamos a armar el argumento. Nosotros vamos a pasar, como es un cortometraje, vamos a pasar de la sinopsis a otro elemento. Como es tan chiquito, la sinopsis basta para contarlo todo. En una película posiblemente no, ¿vea? Una película necesitamos tener la sinopsis y a esa sinopsis hacerle un argumento. ¿Qué es el argumento? El argumento ya lleva casi todos los detalles menos los diálogos. El argumento ya ustedes empiezan a contar toda la historia, como por ejemplo, si el doctor salió de su casa, ok, empezamos a contar, porque el doctor sale de su casa en la mañana, llega a la oficina, se encuentra, es decir, ya va contando todos los detallitos, ya no va como tan generalizado, sino que el argumento ya cuenta toda la película como tal, la historia completa, pero solo acciones, no hay diálogos, no hay mayor cosa, sino que siempre es general sin esos elementos. Y se muestran casi que las acciones de los personajes principales únicamente, es lo que más se muestra en ese tipo de escrito. Nosotros solo necesitamos saber que existe un argumento, que es un paso más, pero nosotros no lo vamos a hacer. Vamos a hacer nosotros un tratamiento, que eso va a ser diferente y lo vamos a ver en otro momento más adelante. Pero esto solo para que lo sepamos. Bien, vamos a poner una pausa ahorita para agarrar aire y para hacer un ejercicio.